La justicia le concedió hoy la libertad anticipada a Alejandro Astesiano, el ex custodio presidencial. Algo que habíamos adelantado aquí hace algunas semanas en Lado B con su abogado, el doctor Ignacio Durán. En esa misma entrevista, Durán nos había dicho que Astesiano, si salía, tenía cosas para decir, que incluso podían llegar a alterar la campaña electoral. Hoy empezamos con este tema y ya me voy al móvil a saludar a mi compañero Martín Duarte. ¿Cómo andas, Martín? Bienvenido. ¿Cómo andás, Wilmar? Un saludo para vos, para todos los compañeros por aquí. Estamos muy cerquita de la torre ejecutiva, de ese cuarto piso que tanto dio que hablar en la vida y en realmente los hechos que se concretaron luego a través del custodia personal del presidente de la calle Pau, Alejandro Astesiano, que como vos decías, en la jornada de hoy se promulgó esta sentencia de la jueza Noelia Gutiérrez, que concede, luego de una valoración técnica en función con el relacionamiento con los funcionarios, con los pares, incluso las experiencias de las salidas anticipadas de Astesiano y el hecho de poner el foco en la reincidencia, que no corre peligro según este enfoque técnico, la libertad anticipada. A partir de ahora, la Fiscalía, en este caso Daniela Rebelo, que es la fiscal que está llevando el caso, tiene 6 días hábiles para apelar esta decisión. Estuvimos conversando justamente en la jornada de hoy con el abogado de Astesiano, Ignacio Durán, que da una valoración técnica justamente de lo que implica este fallo y si realmente son 6 días hábiles o puede pasar un poco más de tiempo en función de esta apelación que en estos 6 días podría presentar la Fiscalía. Esto nos decía. Presentamos hará más o menos un mes una solicitud de libertad anticipada. La jueza resolvió en el día de ayer, se nos notificó hoy que le ha otorgado la libertad anticipada a Alejandro Astesiano. Esto significa que obviamente él puede salir bajo determinadas circunstancias, pero lo que es bueno aclarar que el dictamen fiscal previo, que es preceptivo antes de tomar una libertad anticipada o no, es que se opone a que se le otorgue. La jueza, de todos modos, lo que se llama contravista fiscal, le da la libertad, pero ahora formalmente tenemos que esperar 6 días hábiles para que quede firme esta resolución, porque si la Fiscalía apela, bueno, esto se va a ir para un tribunal de apelaciones que será en definitiva quien tenga la última palabra. A nivel de esta apelación, ¿cuánto tiempo tiene la Fiscalía para hacerlo? Y en el caso de que lo hiciera, ¿cuánto se puede dilatar esta libertad también anticipada? Bueno, la Fiscalía tiene 6 días hábiles a partir de mañana para anunciar o no esa apelación. Realmente nos llama un poco la atención, primero, la oposición de la fiscal a esta libertad, porque entendemos y coincidimos con el fallo de la jueza, que es muy claro, muy sólido, que Astesiano tiene absolutamente todo para que se la dé, y por eso, como dije recién, contravista fiscal es que la jueza, desoyendo esa opinión de la Fiscalía, nos da la razón a la defensa y le da la libertad. Como dije recién, tiene 6 días la Fiscalía para apelar y después el Tribunal de Apelaciones, cada ministro tiene más o menos unos 10 días para el estudio y después se dicta sentencia. O sea que si esto llegara a ir a un Tribunal de Apelaciones, que no es lo que nosotros queremos obviamente como defensa, puede pasar un mes y medio. Mucho también se ha especulado de la posibilidad que él pueda hablar o mostrar más información que tiene justamente en su celular. ¿Qué has podido conversar vos con él y cuál es la intención de él una vez que recupere la libertad? Conversar con él mucho, obviamente todos los días. Lo único que me manifiesta él es que quiere dar vuelta a la página, quiere estar en paz y quiere dedicarse de lleno al emprendimiento comercial que va a desarrollar en Sarandí Grande, en Florida, un emprendimiento dedicado a productos mayoristas y como dije recién, él solo quiere salir a trabajar. Sí, en algún momento molesto por el proceso, por la situación y por... Ha hecho algunas publicaciones. Sí, ha hecho publicaciones, ha dicho en alguna salida transitoria, llegó el momento de hablar, estoy cansado. Es muy cambiante, yo no puedo estar en el día a día de Alejandro. Lo que sí les digo, porque además hablé hace 2 minutos con él, es que solo quiere salir, dar vuelta a la página y comenzar a trabajar de una vez por todas. Bueno, este fallo se da aproximadamente a 2 años. Recordar que el 26 de septiembre de 2022 es cuando cae preso allí en la residencia de Suárez Alejandro Astesiano y se abren algunas puertas a propósito de la especulación y en el momento en que se da que se daría esta libertad anticipada en plena campaña electoral, donde el propio abogado confirmó que ha recibido muchas llamadas políticas, de tenor político, haciendo referencia o
o incentivándolo de alguna forma que la información que él posee acerca del relacionamiento con actores públicos, bueno, podría brindar información, ni que hablar, definitoria en torno a la campaña. Esto nos decía Durán. Creo que si él recupera la libertad y con el devenir del tiempo, él en algún momento va a querer expresarse, va a querer contar como dice su verdad. Pero como les dije recién, lo primero que quiere hacer apenas salga es retomar el vínculo familiar con sus hijos, con sus nietos, ponerse a trabajar ya mismo con este emprendimiento que ya está para empezar ese día lunes. Y bueno, y yo creo que después sí, llegado el momento y desde la tranquilidad del hogar, él va a tener la oportunidad de hablar, porque aparte es lo que él quiere hacer, pero ya te digo, prefiere hacerlo desde otro ámbito y una vez que esté con la libertad y con la familia al lado. ¿Ha tenido algún contacto político en este último tiempo? Sí, te puedo asegurar que lo han llamado de todos lados y para cualquier tipo de solicitud. Eso, más allá de lo que es el secreto profesional, me consta porque él me reenvía los mensajes y sí, el espectro político está agazapado, esperando que salga, que no salga, que hable, que no hable y esto no es de un solo partido, es la verdad que de todos, que es una persona muy buscada porque saben lo que genera y el impacto que puede llegar a tener lo que él diga. Cuando hablas de llamadas de todas las esferas políticas, ¿se habla de invitaciones o incluso hasta de amenazas para que no hable? No, amenazas de ningún tipo, invitaciones para que hable, sí, y de todos los colores políticos que hay hoy. Obviamente es una persona que es muy influyente, que estuvo en un lugar de mucho poder, que tiene mucha información y esa información, sea veraz o no sea veraz, creo que cualquier cosa que él diga va a generar enseguida ruido, entonces es muy buscado por todo el espectro político, fue muy buscado, ahora ya no tanto, pero durante mucho tiempo fue muy buscado y recibió realmente ofrecimientos de cualquier tipo y color. ¿El presidente ha hablado en este último tiempo? No, entiendo que no. Sé que obviamente está en contacto con gente que los rodea y gente en común, pero tengo entendido que no habló nunca directamente. Bueno, y seguimos con este tema, uno de los temas del día, ¿no? Esta salida de Alejandro Astesiano, y ya lo tengo acá, al querido colega Lucas Silva, con quien estuvimos hablando hace un tiempo también a propósito de su libro sobre Astesiano. ¿Cómo andas, Lucas? ¿Cómo andas, Wilmar? Un gusto tenerte por acá. Bueno, el gusto es mío también, gracias por la invitación. Bueno, yo hacía referencia al libro, es este libro, que ustedes saben, hace algunos meses acá lo recibí a Lucas para charlar precisamente sobre el caso Astesiano. Es una muy buena investigación, un muy buen trabajo periodístico, con mucha información. Y acá, Lucas, bueno, nos parecía interesante charlar contigo a partir de esta novedad. Dijo cosas importantes ahí, Ignacio Durán. Vos sabés que yo lo recibí acá hace algunas semanas, justamente él adelantando esto que iba a pasar, que pasó y no esa libertad anticipada. Él decía, están dadas todas las condiciones para que Astesiano salga. Cumplió la mitad de la pena, tiene buena conducta, tenía buena conducta en la cárcel de Florida, tenía un emprendimiento para salir y trabajar cuando recuperara la libertad. En las salidas transitorias él cumplió, volvió en tiempo y forma, se portó bien, digamos. ¿Cómo estás tomando esto mismo que incluso dijo el abogado recién? Sí, vi la entrevista anterior, la que mencionabas acá en el lado B, y también vi ahora las declaraciones y me parece que en los dos casos se le dice cosas interesantes, ¿no? Y apuntan para el mismo lado. Hay como una idea de que, bueno, se sigue manteniendo la idea de que Astesiano tiene información. Yo creo que eso, cualquiera que haya más o menos seguido el caso lo puede intuir. Es verdad que él seguramente de muchas cosas que todavía en fiscalía quedan por dilucidar, es la persona indicada para hacerlo. Ahí hay como dos planos después, ¿no? El plano político de qué puede pasar con esto en campaña y después el plano de fiscalía, ¿no? Estos son como dos planos para mí diferentes, pero está claro que quizás yo pensaba hoy, antes de venir para acá, que quizás ni el propio Astesiano sabe qué va a pasar las próximas semanas. Capaz que ni siquiera él tiene bien resuelto. Debe estar en un momento también de mucha charla con la familia. Es cierto que él viene manifestando también que tiene interés ahora de refugiarse ahí y tomará decisiones de acuerdo a cómo se vayan dando las cosas. Pero va a ser interesante. Va a ser interesante darle seguimiento a ver, porque ahí hay dos planos también. Hay como otro de lo que diga, que seguramente en algún momento va a hablar, como ya adelantaba recién el abogado, y también después lo que diga y lo que pueda probar, lo que tenga como elementos de prueba. No olvidemos que hay todavía acá, como trasfondo y como a veces ahí sobrevolando, la idea que hay dos teléfonos más que todavía no están incorporados a la causa.
Hay uno de ellos que seguramente Astesiano lo tiene. A ver, vamos a detenernos ahí porque es interesante eso que estás diciendo, Lucas, para que la gente lo tenga claro. ¿Hay 2 teléfonos más allá del que se investigó? Sí, eso se supo desde el principio. Me acuerdo que fue toda una discusión cuando recién cae detenido, él en septiembre de 2022, que de hecho hubo un allanamiento que ordenó la fiscal Fossati en aquel momento y no encontraron. Él no vivía en ese momento en esa casa, hubo como algún ruido en torno a cómo había sido el procedimiento policial. Pero sí, él efectivamente tenía 3 teléfonos. Nosotros en la investigación, en la investigación de Fiscalía y la investigación que hicimos muchos periodistas en torno a lo que había en Fiscalía, accedimos a un Samsung Galaxy, que es el que está actualmente en Científica, que todavía no, que últimamente también estaba la polémica de la posibilidad de repericiarlo para acceder a los chats con el presidente. Ese sigue estando bajo poder del Ministerio del Interior. Pero hay otros 2 teléfonos con una particularidad que ahí quiero recordarlo también. El Samsung Galaxy tiene los chats desde enero a septiembre de 2022. O sea, estamos hablando solo de 2022. Y en los otros teléfonos hay, se supone, material de otros años, o sea, desde 2020, que es más cuando antiguos, digamos. 2020 y 2021, lo cual también es interesante porque estamos hablando de información que eventualmente podría llegar a tener que ver con otros episodios que ya en esa época, en 2022, no eran tema de conversación. Pienso, por ejemplo, Catón Latí, por ejemplo, claro, que fue más de 2020, o mismo lo que puede haber sido la compra de vacunas durante la pandemia. Claro, el episodio pandemia pudo haber generado también determinadas cosas, claro. Y tal vez él estuvo en contacto con personas, como vimos que sí en 2022, efectivamente, muchas personas se acercaban a él para llegar y obtener beneficios en licitaciones o sí, acercarse, digamos, a lugares de decisión importantes dentro de la torre ejecutiva, y tal vez en estos otros teléfonos haya ese tipo de material. Da la sensación, tanto por lo que él declaró en algún momento cuando sale de Florida, lo que dice el abogado, de que esa información en algún lado está, habrá que ver después cómo esto lo administra, si es con salidas públicas, si es diciendo cosas. Está claro que él siente, y eso lo ha manifestado, que fue lo manifestó incluso con esas palabras, cabeza de turco. Sí. Él de alguna manera siente que pagó solo por temas, por entramados que seguramente involucran a otras personas y él debe ser alguien que conoce a esas personas. Sí, acá me lo dijiste vos y me lo dijo Durán, su abogado también, ¿no? Dijo, él siente que, por ejemplo, el presidente le soltó la mano, ¿no? Sí, en un momento complicado, que fueron todos a buscar a Astesiano, y que había otros actores que salieron prácticamente ilesos de esta situación. En la declaración a la salida, la transitoria que tuvo cuando algunos colegas lo abordaron ahí afuera de la cárcel de Florida, es la primera vez que por lo menos yo noté que él alude directamente al presidente. Hasta ahora, en las declaraciones dentro de Fiscalía, tanto con el fiscal Romano como con la fiscal Flores, siempre él estaba claramente enfocado en cierta bronca que tenía con el exministro Heber, con Rodrigo Ferrés, con Álvaro Delgado, en particular por el tema del ingreso de los rusos en pandemia, pero no había, hasta ese momento, no había manifestado ese rencor o ese dolor con respecto al presidente de la República hasta ese momento. Hasta ese momento que sí lo hace en la cárcel de Florida. Habrá que ver qué pasa con esos sentimientos, esas cosas que yo creo que deben pesar mucho en todo esto, y de cómo se va. Él también él queda claro que sabe lo que implica cada vez que habla, ¿no? Eso uno lo ve. Lo que puede generar, Lo que genera. Creo que él tampoco es una persona que no domine eso. Él sabe, creo que sabe bien lo que tiene y sabe bien lo que genera lo que dice. Entonces, como que va a ser interesante lo que pasa en las próximas semanas. Bueno, es interesante eso que marcabas vos de que esto tiene distintos planos, puede tener repercusiones en distintos planos. En Fiscalía es una, ¿no? Porque si Astesiano sale, dice cosas importantes, graves o denuncias, eso puede tener un impacto en la justicia. Ahora, también debe probarlo después, ¿no? Porque una vez que lo diga, si es citado o no, va a tener que comprobar esto que está diciendo, y allí puede tener mucho valor esto que decías, del material que puede existir en alguno de esos celulares. Claro. En Fiscalía, además, recordemos con una situación que en cierta medida lo trasciende, una situación, para mi gusto, política, que se vio un poco, emergió claramente cuando la fiscal Flores pide una repericia de este Samsung Galaxy que hablaba hace un rato. Eso fue un poco a raíz de la publicación de la noticia de que la calle Pou tenía conocimiento de un operativo que se montó para ver qué había hecho Marcelo Abdala, el presidente del PIT-CNT, en las horas antes del accidente. La fiscal Flores pide repericiar justamente para acceder a esos chats con la calle Pou,
Y bueno, primero Mónica Ferrero y después Juan Gómez, de alguna manera, dicen no hay más repericia. Esa pericia se tenía que hacer en el exterior, en realidad, ¿no? Porque acá no había recursos para hacerlo. Acá lo que había, para mi gusto, era desconfianza de la Fiscalía en la Policía Científica y del Ministerio del Interior, que es otra complejidad. Lo podría hacer científica. El problema es que hasta ahora, en este caso, y desde el principio, yo creo que por ser un caso que justamente en alguna medida apuntó a investigar la corrupción policial, la corrupción del Ministerio del Interior. Sí, recordemos que también se utilizaban recursos del Estado para, llevar adelante distintas investigaciones. Y recordemos que hay una desconfianza en eso también. Sí, y recordemos que también cae la cúpula policial, por el caso Astesiano cayó el director Fernández, los subdirectores Berril y Ferreira. De hecho, en el caso de Ferreira se está a la espera de un fallo de la fiscal Ferreira. Ese caso lo tiene todavía para tomar alguna decisión, viendo si formaliza o no la investigación. Pero sí, fue un caso en el cual yo creo que la Fiscalía se encontró con obstáculos de quien debería asistir a la investigación, que es el Ministerio del Interior, y este pedido de repericia en el exterior, de alguna manera, muestra que hay desconfianza, muestra que esa desconfianza está ahí, a flor de piel. Y ahora, además de la desconfianza, yo creo que el lugar de Flores es un lugar complicado, porque por un lado tiene una policía que no asiste su trabajo, que no investiga o por lo menos no responde a los ritmos que ella requiere, y por otro lado tiene a sus jefes diciéndole, de alguna manera, mirá, no te damos los recursos suficientes o no avalamos tu pedido, lo cual, para mi gusto, es un tema que pasó ahí en la discusión, pero es en el tema de equilibrios de poderes y cómo la política se vincula con la justicia y viceversa. Yo creo que es un capítulo interesante y hay que seguir atento a qué sucede ahí. Ahora, ¿te sorprendió cuando Durán lo llamaron un montón de políticos, le ofrecieron cualquier cosa, ¿no? De todo tipo y color? Vos que estudiaste el tema, vos que estudiaste bastante lo que hizo Astesiano, ¿te sorprende eso? No, y menos me sorprende por la época en la que estamos. Claro, plena campaña electoral. Claro. ¿No? También me sorprende un poco que lo diga de esa manera, pero no me sorprende que suceda, efectivamente. Hay que ver ahí si hay algún mensaje también dicho por parte del abogado, desconozco. Me parece que, o tal vez sí, lo está planteando de manera honesta como usted, le creo perfectamente. Y hay que ver qué se hace con eso y cuáles son los objetivos de esos contactos. Yo creo que hay mucha información, hay muchos episodios que han quedado ahí de la investigación Astesiano que todavía... Astesiano seguro que tiene mucha información. Hoy pensaba, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Transporte y de una línea de investigación que sigue abierta en Fiscalía. De hecho, hubo declaraciones de pedidos que él hacía a empresarios para ganar. Le pedía coimas para ganar licitaciones y gente que se acercaba a él justamente para ganar esas licitaciones. Y claro, ¿quién es la persona que sabe con quién hablaba Astesiano en el Ministerio de Transporte? ¿No? Porque todavía eso no se sabe. ¿Quién era la persona? ¿Con alguien hablaba? ¿Alguien sabía? ¿Quién era el nexo ahí en eso decís? ¿Quién era el nexo? ¿Quién fueron las personas en UTE que tomaron la decisión de comprar ese dron para Vertical Skies? Que nunca llegó, ¿no? De hecho, sabe paso. Además, ¿cómo se vinculaba Vertical Skies con diferentes organismos, sea Ministerio de Defensa, sea Fuerza Aérea, sea Bomberos? O sea, hay como un montón de lugares que hay personas que tuvieron cierto involucramiento con el caso y con episodios del caso, y que la persona que sabe, y que seguramente sepa mucha de quién es el propio Astesiano. Habrá que ver después eso, como decíamos al principio, si lo dice, si le creemos y si lo puede probar. Sí, ahí lo que pasa también, Lucas, es que están sobre la mesa distintos elementos. Por un lado, eso que dice Durán, ¿no? Que lo dijo acá, él quiere dar vuelta a la página, borrar su imagen, empezar una vida nueva, empezar a trabajar en ese reparto de productos, quedarse en Florida. O si pesa más lo otro, eso de sentirse traicionado, que le soltaron la mano, que quedó solo, y cuando salga, ya, che, ¿sabés que fulano, mengano y sultano también estaban en esto, ¿no? Sí, perfectamente pueden ser sentimientos encontrados, ¿no? Claro. Yo creo que en el final del libro hay un capítulo que yo le dedico justamente a repasar los mensajes que él manda a la familia desde la cárcel, desde esa soledad de la celda, como él plantea. Y hay mensajes que de alguna manera pueden ser... no contradictorios, pero que sí apuntan a diferentes lados. A un hermano que le dice, por ejemplo, fui cabeza de turco, esta condena es injusta, yo voy a hacer justicia. Y por otro lado, que diciendo, estuve en la vereda equivocada, voy a volver a la familia, me voy a refugiar en los afectos, voy a estar ahí con ustedes. Y tal vez
supongo que Astesiano deberá resolver si las dos cosas son compatibles de alguna manera. Si puede volver ahí a la política, a la justicia y a estar un poco de nuevo en la arena pública, digamos, en el medio de una tormenta que seguramente él pueda autogenerar, o si quiere efectivamente refugiarse en su, no sé, en el silencio, de no hacer ni siquiera una entrevista, y bueno, justamente estar con la familia y rehacer su vida de otra manera. Eso, yo tengo la sensación de que todavía no lo resolvió. Ahora, ¿coincidís que si habla también puede generar un ruido político grande a 45 días de la campaña? ¿Eso puede llegar a pasar? Y bueno, creo que el abogado un poco ahí lo sugiere, ¿no? Que seguramente tenga más información ya de qué cosas sabe, qué cosas no. Por el tipo de comunicaciones que tenía y las preguntas que quedan pendientes, que seguramente Astesiano tenga, no sé si todas las respuestas, pero muchas de ellas, yo creo que sí que puede generar. En ese cierre del libro que mencionabas recién, hay también como un costado más humano, si se quiere, de Astesiano, en el que él cuenta, por ejemplo, cómo eran sus rutinas en la cárcel. Habla mucho de la familia, ¿no? Ante esa traición que él siente, se refugia mucho en la familia. Eso de la vereda lo menciona, ¿no? Como que estaba en la vereda equivocada en un momento. Y de la adrenalina de la política, de eso de estar como problemas de salud, incluso él lo plantea así. Bueno, ahora me estoy dando cuenta en lo que estaba, como que él se mira a sí mismo unos meses antes y se ve como muy pasado de rosca, asocia como eso la política con la adrenalina, la búsqueda al poder con esa adrenalina, con esa cosa que termina siendo esta dañina para la salud. Sí, lo plantea en esos términos. Yo creo que esa parte es muy humana en el fondo. Y es también una mirada, es una forma bastante despiadada de ver a la política, cuando puede también utilizar a la gente y después cuando ya no la precisa, olvidarse. Bueno, de hecho vos acá en el libro contás un montón de ejemplos, queda clarísimo que a él le pedían favores de todos lados. De todos lados. Incluso los más insólitos también, ¿no? De cosas chicas a como un pedido para entrar a un lugar de la policía, un cambio de lugar de trabajo, hasta, bueno, sí, licitaciones por 25 millones de dólares que alguien quería convencer a tal autoridad de que su oferta era mejor que la de un competidor. O sea, de todo tipo de comunicaciones. Lucas, te agradezco mucho tu visita esta noche. Recomendamos a la audiencia, si no lo leyeron, que es un muy buen libro, una muy buena investigación. Capaz que tenés más capítulos para escribir a partir de esta salida. Seguro que el tema lo vamos a seguir con mucha atención. Todavía quedó aparte mucho material por investigar, ¿no? Era muchísimo el material, ¿no? Sí, muchísimo. Y estamos hablando de un teléfono. Eso también es interesante, ¿no? Volver a eso. La seguimos en otro momento. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Lucas. Nosotros seguimos con otro tema de actualidad muy importante. Ya sigue Lado B aquí en La Batalla TV Ciudad. Que dio la reforma no serán los totales esperados, pero que esto que se propone en el plebiscito no es posible en un país con una situación sociodemográfica como la tenemos, vulnerable, ¿verdad? Nosotros empezamos a trabajar sexualidad en el año 87 y nacían 57.000 niños. ¿Hoy cuántos nacen? 32.000. Nosotros podemos cobrar la jubilación porque hemos trabajado mucho, pero nuestros hijos y nuestros nietos correrían serios riesgos, porque no habría fondos, porque no se dice toda la verdad. Ya que hay discordancia en los mismos sectores, no estoy segura todavía de lo que voy a hacer. El votante del Frente Amplio dice que hay discordancia de la propia interna. De Frente Amplista, pero quiero darme un tiempo para leerlo. Y no estoy de acuerdo. Básicamente, ¿por qué? Escuché la explicación que dio Arbeleche, la ministra, y si en realidad lo que van a hacer es aplastar más todavía lo que son las empresas, y tenemos que hacer más aportes y todo lo demás, creo que en vez de mejorar vamos a empeorar. Como ella dijo, cambian las reglas del juego, ¿no? Parece que falta información. Y creo que sí. Como, lo que pasa es que también se preocupa mucho porque nosotros ya estamos jubilados, no nos va a cambiar mucho, ¿no? Pero no se sabe bien cuál es el fin de todo esto. Estoy tratando de escuchar todas las voces que hay, soy un trabajador. En primera instancia lo que pienso es en defender los derechos del trabajador. En realidad, ya te digo, no tengo una opinión formada, pero cuando me pongo a escuchar, no sé si como trabajador nos preocupa más el déficit fiscal o tener otras posibilidades, por lo menos, de decisión. Bueno, en octubre tendremos dos plebiscitos. Uno, el de la reforma de la seguridad social. Y allí en esa encuesta que realizaban los compañeros,
También da como la sensación que falta hablar, falta discusión, falta saber qué es lo que está pasando. Ustedes saben, aquí en la OB escuchamos todas las voces, todas las campanas. Y en este caso me acompaña la economista Jimena Pardo. ¿Cómo estás, Jimena? Un gusto recibirte. Lo mismo para mí. Muchas gracias por la invitación. Hace algunos días, 112 frente amplistas, muchos economistas. 111. 111. Ah, bueno, mira. ¿Se bajó uno o siempre siempre fueron 111? Bueno, 111, denominados frente amplistas por el no, ¿no? Sacaron un comunicado, explicaron, dieron sus argumentos de por qué no acompañan esta iniciativa. Antes de entrar en el detalle, ¿no?, de los argumentos, ¿por qué esa necesidad de salir a dar su opinión en ese comunicado? Bueno, básicamente porque como personas de izquierda del Frente Amplio, teníamos la necesidad de decir claramente que se estaba invisibilizando que desde esta perspectiva de personas de izquierda habíamos quienes no compartíamos la reforma del gobierno, no compartimos la edad, no compartimos una cantidad de cosas, pero que el camino es por la vía del diálogo, una ley, y no el plebiscito, porque compartiendo lo que el plebiscito busca, o sea, las premisas, el plebiscito no lo va a lograr. O sea, el plebiscito no soluciona los problemas y crea nuevos. No va a cumplir la promesa de los 60 años de edad porque la mitad de los trabajadores no va a llegar, que son justamente los de menores salarios y las mujeres. Lo del salario mínimo tiene un incentivo para que el gobierno de turno lo deteriore y además tiene efectos regresivos, que es lo que le decimos en general, es asignar recursos, que siempre son escasos, a las personas que menos lo necesitan. Por ejemplo, personas que tienen más de una jubilación de distintas cajas. Y además, por problemas de redacción, yo descarto que no fue la intención de los promotores, pero es lo que está planteado en el texto. Por ejemplo, el doctor Rodríguez Ascue, que es especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, en una columna de La Diaria que es pública, la pueden leer, 25 de abril del 24, él dice que, por ejemplo, el aguinaldo para viudas de retirados militares que le concedió la reforma del gobierno como un beneficio nuevo, no se podría retirar. Entonces, digamos, en ese contexto, desde una perspectiva de izquierda, no nos preocupa solo el altísimo costo que tiene la iniciativa, que eso después podremos abundar, sino también cómo se asignan esos recursos. Y que obviamente condiciona, porque el diálogo es un compromiso del Frente Amplio, pero tiene un escenario con papeleta y otro escenario sin papeleta, y que además se visualizaran, que es lo que también está claro en el documento, una serie de alternativas, porque a veces a mí lo que me gusta mucho destacar es, ustedes siempre dicen esto del diálogo para tirarla. No, a ver, el Frente Amplio de su gobierno, la ley del 2008, surgió un proceso de diálogo social, flexibilizó la jubilación, disminuyó la brecha de género, permitió el acceso de las mujeres. Hay una ley del 2013 que mejoró problemas del ahorro individual. Entonces, la seguridad social es una construcción que es sucesiva y en el tiempo. Obviamente, en el último periodo había un problema de sustentabilidad, ya estaba planteado que había que hacer una reforma, el Frente Amplio hubiera hecho otra, pero alguna había que hacer, y hay problemas que ni siquiera, ni la reforma del gobierno, ni la papeleta, están planteando solucionar y también requieren recursos. 1 de cada 3 trabajadores no va a llegar a jubilarse ni siquiera a los 70 años, porque no llega al mínimo de 15 años de aporte que se pide. ¿Cuántos de estos van a quedar sin cobertura? Todos los que no accedan a algo que paga el BPS, independientemente de haber contribuido, si uno es muy vulnerable, que se llama pensión a la vejez. O sea, una cantidad importante, y pensamos todos que son trabajadores de menores ingresos y mujeres, no van a llegar. A eso hay que buscarle una solución. Vayamos a profundizar en los aspectos, ¿no?, en lo que se plantea. Lo de la edad, por ejemplo, ¿no?, fijar en 60 años la edad mínima, 30 años de servicio. ¿Dónde está el problema para ustedes allí en ese planteo? El problema justamente está en que cuando tú fijas la edad, el problema no es la edad. El problema es que tú fijas el requisito en la papeleta de 30 años de aporte con esa edad. ¿Quiénes llegan a 60 años con 30 años de aporte? Los trabajadores que tenemos mejores ingresos, que tuvimos trabajos formales, que contribuimos, digamos, en forma permanente. ¿Quiénes no llegan? Los trabajadores de menores ingresos, especialmente las mujeres, que se retiran del mercado de trabajo cuando tienen hijos, las más vulnerables, las que tienen menor nivel educativo. Esas personas ni siquiera pueden llegar a configurar el acceso a la jubilación. Entonces, me podrás decir, bueno, pero eso no impide que vos le puedas dar los beneficios a los demás. Bueno, el problema es que esta iniciativa tiene un costo altísimo. De pique, 1.500 millones de dólares adicionales, y a lo largo del tiempo va creciendo esto porque las personas se van jubilando, ya no aportan y reciben su prestación, y por ejemplo, hacia el 2045 esto alcanza un costo adicional de
más de un presupuesto anual de la educación por año. Que esto no quiere decir que es de golpe que viene el problema, o sea, la cosa va creciendo. Entonces, si bien es cierto, esto no impide que uno pueda buscar una alternativa a las personas que no llegan, y bueno, lo cierto es que los recursos al final del día son limitados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros también planteamos en el documento? ¿Es viable por la vía legal buscarle una solución y flexibilizar el tema del aumento de la edad al barrer que hizo el gobierno, que a nosotros no nos parece correcto? Y no nos parece correcto porque no atiende el desafío del mercado de trabajo y el impacto tecnológico. A ver, ¿qué es lo que plantea la ley del gobierno? Básicamente casi todo el mundo a los 65 años de edad, salvo quienes tienen, por ejemplo, trabajan en puestos de trabajo de construcción o rural, con la posibilidad de que eso se extienda a más trabajadores vía reglamentación del Poder Ejecutivo. ¿Qué problema tiene esto? El cambio tecnológico a priori a mí no me permite saber qué rama va a estar afectada y qué trabajadores pueden llegar a cerca de los 60 o 65 sin trabajo. Hay un estudio de la propia Comisión de Expertos que dice que en todos los países de la OCDE donde se subió la edad de retiro, 50 siguieron trabajando y 50 pasaron a situaciones de invalidez o de subsidio por enfermedad o de desempleo. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar? Vamos a tener que atender a esas personas como las tuvimos que atender en el 2008, ¿sí? Cuando se había fijado un requisito de años de trabajo muy alto. Pero ¿cuál es la vía? La vía es fijar en la Constitución algo que básicamente va a beneficiar con un alto costo a ese 50% de los trabajadores que vamos a llegar con 30 años de aporte. No, para nosotros la vía es ir por la ley y decir, tú te querés ir estilo causal adelantada que se usa en muchos países de Europa o de otros lugares del mundo. Tú te querés ir a los 60, te querés ir a los 60, podés. Para las personas de mayores ingresos o de mejor estabilidad laboral, como sería mi caso, podés con un monto más bajo a los 60, si querés lo de ahora, a los 65. ¿Qué es lo que hay que cuidar? Esas personas de menores ingresos, que uno les va a permitir un acceso a una edad menor a la de 65 años, y contemplar, rediseñar los subsidios para que ellos lleguen con un piso más alto que el que les vamos a asegurar a los de mayores ingresos. Esa es una vía alternativa, una vía más flexible, que no implica que ya que envejecemos te voy a subir la edad todo el tiempo, pero atiende el desafío, porque obviamente después al final del día los recursos son limitados y esto siempre termina impactando. ¿Sí? Ahora me gustaría ir al tema de los costos. El otro planteo que se lleva adelante en la papeleta es el de equiparar, ¿no?, la jubilación mínima con el salario mínimo nacional, 18.800 pesos aproximadamente, a 22.000 y poco. 22.300, 268. Un ajuste de casi 3.500 pesos aproximadamente. ¿Qué es lo que ven ustedes allí? ¿Cuál es el problema que detectan ahí? Dos objeciones. La primera es que ya esto ocurrió, hay evidencia, no es que estamos inventando nada. Hasta el 2004 el salario mínimo y la pasividad mínima iban juntas. Cuando estas dos cosas iban juntas, como el salario mínimo se fija por decreto, es una decisión discrecional del Poder Ejecutivo de turno y la papeleta eso no lo cambia, hasta el 2004 los gobiernos que estaban en esa época decidieron deteriorar el salario mínimo para que no subieran las pasividades. ¿Qué ocurrió? El salario mínimo nacional cayó 65% en términos de poder de compra, ¿sí? Lo que llamamos en términos reales. Entonces, la primera objeción, estamos poniendo un incentivo para que los sucesivos gobiernos, porque de nuevo, esto queda en la Constitución. Entonces, justamente si lo que queremos decimos, no tenemos problema si gana el Frente Amplio porque ya sabemos que lo va a hacer. Ahora, si gana otro, nos queremos asegurar. Bueno, si gana otro, lo que estamos avisando es que le estamos dando un incentivo para que haga lo que no queremos que haga, que es deteriorar el salario mínimo nacional. Ahora, ¿los consejos de salarios no juegan su partido al momento de fijar también el salario mínimo? Sí, pero ojo, porque primero que según el Instituto Cuesta Duarte hay alrededor de unos 550.000, que también son mucho más que los que eran hace 5 años, 25.000 pesistas, o sea, pegándole en el palo al salario mínimo. Pero no tenemos que perder de vista que el salario mínimo es una referencia para los informales. Sí, tenemos un 22% que no tienen, de bueno, acá en Uruguay, esas personas, muchos son autónomos, independientes, pero podría haber alrededor de 100.000 informales. Estamos hablando de casi 300 y algo. Entonces yo diría que está bien, ¿no? Los laudos de los consejos salarios juegan su partido, pero para empezar, para el Frente Amplio es una prioridad el salario mínimo porque es una referencia. Y es importante como referencia porque uno no puede decir, bueno, no pasa nada, deterioremos el salario mínimo porque total, los trabajadores que tienen laudo cobran por encima de eso. O sea, me parece que
Este es un incentivo complicado y el otro problema que tiene la papeleta y que es lo más controversial, si querés, es que está, y que yo descarto que no fue la intención de los promotores, pero es como quedó redactada. Si uno mira el numeral 6 dice clarito, ninguna jubilación ni pensión. Entonces no habla de personas, habla de prestaciones. ¿Y qué pasa acá? Yo tengo, por ejemplo, una jubilación de otra caja que no es BPS, cualquiera de ellas, 80.000 pesos. Y tengo una jubilación de BPS porque di clases, por ejemplo, en la universidad o en donde sea, de 19.000 pesos. ¿Se aprueba esta enmienda? Me van a subir por la de 19.000 pesos, 3.200 pesos. Tengo otro jubilado del BPS que tiene una única jubilación y gana 22.300 pesos, no le voy a subir nada. Entonces, el problema no es solo de la cantidad de recursos, sino de cómo los asigno. Y acá yo quiero ser muy clara, y los invito a leer, de hecho hay, de nuevo, un artículo en Brecha, por citar uno, en donde hay del 31 de mayo, que se llama Debates Constitucionales, en donde hay un constitucionalista, Freitas, que dice que no se puede interpretar la Constitución con una ley, porque una ley es de menor rango que la Constitución. Entonces, cualquier cosa que uno haga que contradiga lo que claramente dice la Constitución, está sujeto a acciones de constitucionalidad, especialmente en una norma que tiene como un espíritu mucho más amplio y que, bueno, refrendada por una voluntad popular, nadie la va a restringir, digamos, ¿no? Está el tema de la eliminación de las AFAP. Tengo que hacer una pequeña pausa y hablamos de eso, ¿te parece? Perfecto. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con la economista Jimena Pardo, una de las integrantes del colectivo Frente Amplistas por el No, que se opone a esta reforma de la seguridad social, el plebiscito que vamos a tener en octubre. Nos quedó lo de las AFAPs, la eliminación de las AFAPs. ¿Qué mirada tienen ustedes sobre ese planteo? Bueno, la mirada es que en realidad básicamente se está confundiendo lo que es el ahorro individual como instrumento que permite autofinanciarse una parte de la jubilación, que siempre va a ser la menor por cómo está pensado el sistema, con quien lo administra, que es la AFAP. Y de hecho el programa del Frente Amplio lo que está planteando es 3 pilares, que es lo adecuado cuando en realidad nosotros cada vez es más distinta la realidad laboral de las personas. Hay personas que llegan a los 60 con 30 años de aporte, tuvieron buenos trabajos, hay personas que trabajan en forma autónoma y hay personas que a veces salen y entran de la formalidad. Cuando uno tiene esta realidad tan diversa, lo que en general se ha dado en el mundo y recomiendan la OIT y todos los organismos que tienen que ver con la seguridad social, es complementemos varios instrumentos que permitan atender las diferentes realidades. Entonces, ¿qué es lo que plantea el programa del Frente? Fortifiquemos este pilar que es de subsidios, ya sea para los que no llegan o para los que contribuyeron poco y hay que complementar. Después tenemos un pilar fuerte, grande, que se lleva el 70% de los recursos, que es el que administra el BPS y todas las otras cajas que están afuera del BPS, que es el pilar solidario. ¿Cómo funciona esto? Es un pilar muy bueno, paga la mayor parte de la prestación y es un pilar que llamamos paga una prestación básica, cubre a mucha gente, pero tiene un problema, podríamos decir, que es, yo hoy con mis aportes le pago parte de la jubilación a mi papá. ¿Cuál es el compromiso implícito ahí? Que cuando yo llegue a jubilarme, mis hijos con sus aportes van a pagar parte de mi jubilación. Bueno, cuanto cada vez somos menos hijos y las personas mayores cada vez vivimos más, estos sistemas cada vez requieren más contribuciones de rentas generales. Hoy, por ejemplo, y nadie lo cuestiona, está perfecto, pero es un esfuerzo financiero que hacemos todos, el BPS, la Caja Militar y la Caja Policial reciben 3.000 millones de dólares, ¿sí? De asistencia financiera o impuestos afectados adicionales a los aportes. ¿Bien? Entonces, ¿qué se hizo, digamos, en algún momento? Es decir, bueno, que haya unas cuentas de los trabajadores, que no importa quién las administra, déjalo de lado porque eso puede cambiar y de hecho el Frente Amplio tiene planteado cambiarlo, que eso sea sin lucro y que se administre la parte principal de eso por parte del Estado, que no necesariamente es el BPS, pero ¿quién lo administra es otro cuento? Es esto, que es una cuenta que permite autofinanciarte una parte de tu jubilación, es importante cuando la población envejece. ¿Por qué? Tiene virtudes para las personas. Por ejemplo, si tú tenés una cuenta que te autofinanciaste, podés heredar el fondo si falleces y no dejás beneficiarios de pensión.
Por ejemplo, podés acceder a la jubilación por esa partecita, si llegaste a una edad determinada, que pueden ser los 65 años, y no tenés los mínimos de años para jubilarte por el BPS. Y, por ejemplo, en esta lógica de que es necesario atender a los que no van a tener causal, no es lo mismo para el Estado decir, bueno, vos te autofinanciaste, yo te complemento esto, que decir, no, tengo que poner todo de primera. Entonces tiene beneficios para las personas y tiene beneficios para la sociedad. ¿Por qué? Porque como yo me autofinancio una parte de mi jubilación, el día de mañana cuando mis hijos tengan que pagar mi jubilación, yo voy a decir, no, pero pará que yo traigo este fondo que te va a ayudar. Entonces, y de nuevo acá, claro, el problema que hay acá es que el gobierno tramitó muy mal la reforma. Prometió para una reforma que se originaba por problemas financieros que todos iban a ganar más. Y acá me remito nomás a los medios que está plasmado en la prensa, lo cual era obvio que no era. Y también cuando apareció el sistema de ahorro individual, prometió que el sistema de ahorro individual iba a pagar una maravilla. Y yo te aclaro que yo, por todos lados, aclaré cuando me tocó trabajar en eso, que las ventajas y las virtudes que tenía el ahorro individual eran otras, esta que te estoy explicando acá, no que fuera a pagar una maravilla. Porque en Uruguay la jubilación, con el envejecimiento que tenemos, nunca va a ser una maravilla. ¿Se entiende? Entonces, las virtudes que tienen que ver con la sostenibilidad y con algunos beneficios a los que accedo. ¿Quién lo administra es lo que está en cuestión? El Frente Amplio tiene en su programa y un compromiso fuerte con que va a cambiar esa forma de administración, va a arreglar problemas y lo va a hacer sin que el usuario pague la comisión, que es lo que quiere decir sin lucro. Esto no quiere decir eliminar el ahorro individual como instrumento, que es lo que plantea la papeleta. Ahora, Jimena, en el cierre, ¿no? Me queda poco tiempo. Un tema importante son los costos. Ustedes hablan de 1.500 millones de dólares anuales. El PIT-CNT habla de 450. ¿Hay una diferencia entre uno y otro? Bueno, creo que allí la diferencia está en que el PIT-CNT está considerando que se puede interpretar la Constitución con una ley de forma de que lo que dice que es prestación sea persona. Y bueno, yo allí, digamos, está clarísimo, no solo lo dice este constitucionalista que yo mencioné, sino que hay un evento que hizo la Universidad Católica, que participó Rizzo, que es también constitucionalista. Al final del evento, que se puede ver en YouTube, él justamente explicita eso, que ninguna ley que es una norma de rango inferior puede decir algo que la Constitución no dice. Una cosa es interpretar algo que la Constitución deja dudoso o... Otra cosa es hacer decir la Constitución lo contrario de lo que dice. Pero más allá de eso, yo lo que estoy planteando es, como descarto que ellos tenían la intención de hacerlo por personas y lo que hay es un problema de redacción, como hay otros problemas de redacción, justamente eso es la mejor demostración de que el camino es ir por un diálogo y una ley, porque ahí hay un acuerdo. Ellos quieren por persona y nosotros también. Entonces, lo que no podemos es poner en la Constitución un texto que deje la duda, justamente, que para nosotros no la deja, pero de que la diferencia de costo puede estar de pique entre los 460 millones y los 1.500. Entonces, ¿cuál es el costo? Inicialmente, 1.500 millones de dólares. No porque las mínimas no van solo sobre el BPS, que calculó sus 1.000, sino que también afectan a todo el resto del sistema porque la redacción abarca a todo el resto del sistema. Y hay también una reliquidación de las jubilaciones porque los jubilados que ya hoy están jubilados por el régimen de ahorro también, como se elimina el ahorro en forma retroactiva, vuelven al BPS. Este costo va creciendo porque acá lo que hay que tener claro es, la seguridad social es algo de largo plazo. Yo siempre pongo este ejemplo. A mí me faltan más o menos 15 años para jubilarme. Cuando esto llegue a su costo máximo, digamos, yo recién me voy a estar jubilando. Entonces, no podemos hacer cálculos de hoy tengo plata, bueno, hoy necesito 1.500 más, pero me van a entrar 1.400 de aporte de la SAFAP. Sí, claro, no tengo un problema de estrangulamiento al inicio por el sistema previsional. Ojo que tengo otros riesgos, extra sistema previsional. Pero al inicio no tengo ese problema. Pero el tema es que al otro año se me jubilaron 6.000 personas, por ejemplo. Entonces esos 1.400 ya son 1.000 o 1.200. Y al otro año se me jubilaron 7.000 más. Y eso pasa a ser 900 o 800. Y entonces, cuando esto empieza a crecer sistemáticamente y cuando, por poner un número, en el 2045, que son dentro de 20 años, que es cuando mi hijo va a estar en la mitad de su vida laboral, esto ya llega a un nivel que es más de un presupuesto de la educación, para que la gente se haga una idea en la cabeza. Y acá, por ejemplo, a veces se habla de vayamos por la financiación. Yo acá, claro, el Frente Amplio tiene un compromiso unánime de ir por la financiación. Pero no solo por problemas de
encontrar recursos, por arreglar problemas de futuro. Hoy hay trabajadores que, por ejemplo, no tenemos el aporte patronal. ¿Por qué? Porque las empresas contratan trabajadores independientes. Bueno, a eso hay que buscarle una solución. Eso es solucionar problemas de equidad. Hay una diferencia grande de aporte patronal. Por ejemplo, las unipersonales pagan 22,5 porque pagan su aporte personal y el aporte patronal. Y es una rama del trabajo que está creciendo. Entonces, hay un compromiso del Frente Amplio de revisar la financiación. Ahora, pongo un ejemplo. Todos los aportes patronales exonerados, el BPS los cuantificó. 200 millones de dólares por año. Aclaro que dentro de esos hay algunos que están en la Constitución, que de hecho la papeleta de ellos nada dice, por lo cual seguirían estando exoneradas esas instituciones que son las sin fines de lucro, enseñanza privada, etc. Pero pongamos que se hace un esfuerzo. De esos 200 millones de dólares, algo vamos a rescatar. Pero estamos hablando de un costo adicional en 20 años y creciendo de 4.000 millones. Entonces, acá el esfuerzo es poner en la cabeza de la gente que no es que vaya a haber un impuesto que va a pagar otro que va a evitar que nosotros paguemos algo, porque la magnitud del costo es muy grande. Jimena, te agradezco mucho tu visita esta noche aquí. Por favor, un gusto y a las órdenes. La seguimos en otro momento. Nos vamos, volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien, chao.